La vida y formación de Martin Heidegger. El nacimiento de un pensador. La historia de Martin Heidegger comienza el 26 de septiembre de 1889, en un pequeño pueblo de la región de Renania-Palatinado, en el suroeste de Alemania. Nació en una familia católica, su padre, un modesto comerciante, y su madre, una mujer devota y profundamente influenciada por la tradición religiosa, proporcionaron un entorno que, a primera vista, no auguraba que su hijo se convertiría en uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. La familia Heidegger vivió una vida sencilla, pero en este austero hogar germinó una mente que, aunque marcada por la religiosidad, nunca aceptó las respuestas fáciles de la tradición. Desde muy joven, Martin mostró una fascinación por los grandes misterios de la existencia, los mismos que inquietaban su mente en la quietud de su infancia. A pesar de que la vida en su hogar parecía seguir el ritmo tranquilo y predecible de la vida rural alemana, algo en Heidegger se agitaba constantemente. Su destino parecía forjarse en las sombras de su existencia diaria, como si el propio ser le susurrara, de manera casi secreta, que debía embarcarse en una búsqueda que alteraría el curso de la filosofía. La larga travesía académica, del seminario a la filosofía. A medida que crecía, Heidegger comenzó a mostrar un talento excepcional para los estudios. Su pasión por la religión lo llevó a estudiar inicialmente en el seminario para convertirse en sacerdote católico, pero esa vocación religiosa pronto se desvaneció, dejándole un espacio vacío donde surgió una sed insaciable por comprender el ser y el sentido profundo de la existencia humana. En 1911, después de un breve paso por el seminario, Heidegger se matriculó en la Universidad de Friburgo, uno de los centros más prestigiosos de Alemania, con la intención de estudiar teología. No obstante, en el fondo de su alma, la religión no parecía suficiente para comprender el vasto misterio que lo desbordaba. Pronto se dejó seducir por la filosofía, el verdadero campo donde sentía que podría encontrar las respuestas que tanto ansiaba. En Friburgo, se sumergió en el estudio de los textos clásicos, pero también empezó a familiarizarse con las ideas filosóficas contemporáneas. Fue aquí donde el joven Heidegger encontró su verdadero hogar intelectual, la fenomenología. La influencia de Edmund Husserl, un giro decisivo. En 1914, Heidegger comenzó a trabajar como asistente de Edmund Husserl, el padre de la fenomenología. Este encuentro sería el primer giro fundamental en su carrera, un momento electrizante que marcaría su futuro para siempre. Husserl había desarrollado una filosofía que se centraba en la descripción rigurosa de las experiencias tal como se presentan a la conciencia, un enfoque que rechazaba las abstracciones y los sistemas metafísicos tradicionales. La relación entre Heidegger y Husserl fue un encuentro de titanes intelectuales, donde el joven Heidegger se sintió atraído por el método fenomenológico. Pero rápidamente comenzó a cuestionar las limitaciones del enfoque de su maestro. Husserl veía la fenomenología como un método para llegar a una ciencia exacta de la conciencia, pero Heidegger sintió que esta visión no abordaba la pregunta más fundamental: ¿qué significa ser? Así, Heidegger se lanzó a una búsqueda más profunda, una encrucijada filosófica que lo llevaría a desarrollar su propia comprensión del ser. A medida que profundizaba en la fenomenología, Heidegger empezó a cuestionar el lugar del ser humano dentro del vasto cosmos. Los textos de Husserl lo inspiraron, pero pronto se dio cuenta de que la cuestión del ser no podía ser resuelta mediante meras observaciones conscientes. Se dio cuenta de que la experiencia humana estaba marcada por un sentido de urgencia y finitud que no podía ser capturado completamente por la fenomenología de Husserl. En su mente se forjó una nueva y poderosa visión. La filosofía debía abordar la existencia humana de manera radicalmente diferente. La búsqueda del ser, la formulación de Dasein. A lo largo de sus años en Friburgo, Heidegger desarrolló su propia perspectiva, una filosofía profundamente existencial, donde el Dasein, el ser ahí, se convirtió en el centro de su pensamiento. Dasein no era solo un concepto filosófico, era la vida misma, la experiencia humana vivida con conciencia de su finitud, su angustia y su conexión ineludible con el tiempo. En su mente, el ser no podía ser entendido en abstracto, debía ser comprendido a través de la existencia concreta, con todas sus luchas, su angustia y, sobre todo, su inevitable encuentro con la muerte. En 1923, Heidegger ya había dado pasos significativos en el desarrollo de su visión filosófica, y su pensamiento estaba comenzando a ganar reconocimiento. Pero aún faltaba algo.
Su capacidad de expresarse y transmitir sus ideas de manera que resonara profundamente en la mente de los estudiantes y de la sociedad en general. Heidegger no solo se vio a sí mismo como un académico, sino como un revolucionario, alguien que deseaba reconfigurar la comprensión de la existencia humana desde sus cimientos. El ascenso en la academia, el profesor y su influencia. En 1928, Heidegger se convirtió en profesor titular en la Universidad de Friburgo, un paso decisivo en su carrera. No fue solo un avance académico, fue el comienzo de su dominio como una de las figuras más provocadoras en la filosofía alemana. Sus clases eran tanto una revelación como una confrontación. Heidegger no solo enseñaba filosofía, desafiaba a sus estudiantes a cuestionar la naturaleza misma de su existencia. A medida que sus ideas sobre el ser se consolidaban, la influencia de Heidegger crecía de manera exponencial. Se convirtió en una figura central en los círculos filosóficos de Europa, aunque su pensamiento estaba lejos de ser accesible o fácilmente comprendido. Cada lección que impartía parecía traer consigo una dosis de adrenalina intelectual, desafiando a los estudiantes a enfrentarse a sus propias preocupaciones existenciales. Al mismo tiempo, Heidegger seguía llevando una vida marcada por la discreción y la reflexión profunda. La complejidad de su pensamiento no se reflejaba en su vida cotidiana. Aunque era un hombre brillante y lleno de pasión por la filosofía, su carácter reservado y austero lo mantenía alejado del foco público. Sin embargo, en sus conferencias y escritos, su presencia era abrumadora. Heidegger no solo se limitaba a enseñar, sino que vivía la filosofía en su totalidad, un hombre cuyo ser y pensamiento se fundían en un solo fuego. El filósofo inquieto, un camino hacia lo desconocido. A pesar de su creciente fama, Heidegger nunca dejó de estar inquieto. La cuestión del ser lo perseguía constantemente, impulsado por una fuerza casi visceral. Cada nueva formulación, cada nueva idea que esbozaba, parecía abrir nuevas puertas, pero también sumirlo en una oscuridad aún mayor. El hombre que había comenzado como un estudiante devoto de la religión, se había convertido en un pensador radical, un hombre dispuesto a desafiar no solo las concepciones filosóficas de su tiempo, sino la misma estructura de la realidad. Así, el joven Heidegger, nacido en la tranquila Alemania rural, se transformó en el filósofo que cambiaría para siempre la manera en que entendemos la existencia humana. Pero mientras sus ideas florecían y tomaban forma, algo más comenzaba a gestarse en su vida, un giro que lo llevaría a situaciones de complejidad y controversia aún mayores, donde la filosofía y la política se entrelazarían de formas inesperadas y peligrosas. Conclusión del capítulo 1. El camino del filósofo solitario. En este primer capítulo hemos explorado los primeros pasos de Heidegger hacia una vida de reflexión profunda, marcada por su lucha interna, su búsqueda del ser y su paso de la fe religiosa a la filosofía. En su camino, fue moldeado por la influencia de grandes maestros como Edmund Husserl, pero pronto se dio cuenta de que debía caminar por su propia senda. Su vida académica se convirtió en un viaje imparable hacia la comprensión más profunda del ser humano, aunque también marcaría el inicio de un proceso que lo llevaría a ser una de las figuras más complejas y controvertidas de la filosofía moderna. El encuentro con la filosofía de Husserl y el inicio de su pensamiento. El encuentro de dos mundos, el comienzo de una revolución filosófica. El viento frío del invierno de 1914 soplaba con fuerza por las viejas calles de Friburgo cuando Heidegger, aún un joven asistente académico, se encontró por primera vez con la figura que cambiaría el curso de su vida y su pensamiento. Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, lo esperaba en su despacho. En ese pequeño, austero recinto, marcado por los ecos de los más profundos interrogantes filosóficos, comenzó una relación intelectual que, aunque cargada de respeto y admiración mutua, también sembraría las semillas de una tensión filosófica que resquebrajaría las bases mismas de la fenomenología. Husserl había creado una escuela de pensamiento que desafiaba la concepción tradicional de la filosofía. La fenomenología, que surgió en sus obras, sostenía que, para conocer el mundo en su esencia, debíamos alejarnos de los presupuestos previos y observar las experiencias tal como se presentan a la conciencia, sin imponer interpretaciones externas. De alguna manera, la fenomenología buscaba una vuelta a la pureza de la experiencia humana, y a través de la epoché, la suspensión del juicio, se proponía captar la esencia misma de los fenómenos. Heidegger, por su parte, se sintió profundamente atraído por este enfoque.
Husserl ofrecía una ruta para ir más allá de las abstracciones metafísicas de la tradición filosófica. La fenomenología era una llamada a la verdad, una búsqueda por comprender la estructura más profunda de la experiencia, despojada de todo lo que la enturbiara. Para un joven Heidegger, que había crecido entre las rígidas paredes de la tradición católica y la filosofía escolástica, la fenomenología se presentó como un soplo de aire fresco. Una forma de pensar que prometía un acercamiento genuino a la realidad tal como se nos revela. La fenomenología de Husserl, un encuentro con la conciencia. La fenomenología de Husserl se centraba en la conciencia como la clave para entender la experiencia humana. Según Husserl, la conciencia no era algo pasivo, sino un acto activo de intencionalidad, siempre dirigida hacia algo. En este sentido, la conciencia no podía separarse del objeto hacia el que se dirigía. El mundo, las cosas, los objetos, solo tenían sentido en la medida en que eran vividos, experimentados por la conciencia. Esta visión radicalmente nueva del conocimiento era una especie de despertar. La conciencia no era una mera representación del mundo exterior, sino que era su creadora, su formadora. Heidegger, en su juventud, se sumergió completamente en esta visión fenomenológica. Estaba dispuesto a aceptar la fenomenología como el camino para comprender el ser, ese misterio tan antiguo y elusivo que había perseguido desde su niñez. La fenomenología de Husserl le ofrecía una vía hacia lo que era esencial, una forma de llegar al núcleo de las cosas a través de la experiencia directa, de la vivencia inmediatez de la conciencia. Pero mientras que para Husserl la fenomenología se enfocaba en las estructuras de la conciencia y sus intenciones, Heidegger empezó a sentir que esta perspectiva dejaba fuera algo fundamental, el ser humano en su totalidad. La cuestión existencial que lo marcaba de manera irremediable. Heidegger, en su inquietud filosófica, comenzó a cuestionar si la fenomenología, en su énfasis en la conciencia y en la subjetividad, estaba captando lo que verdaderamente importaba, la existencia misma. El ser que habita en el mundo. El desgaste de la fenomenología, el primer giro filosófico de Heidegger. La ruptura con Husserl no fue instantánea, sino que se fue gestando en el interior de Heidegger a lo largo de los años. Mientras la fenomenología de Husserl se concentraba en la conciencia y en la pureza de la experiencia, Heidegger comenzó a dar cuenta de algo más profundo, algo que la fenomenología de Husserl no podía abordar plenamente. El ser humano no podía ser comprendido solo desde la conciencia, sino que debía ser entendido en su relación con el ser. Esta diferencia de enfoque marcó el primer gran giro en el pensamiento de Heidegger. En lugar de centrarse únicamente en la conciencia, Heidegger dirigió su atención a la existencia misma, la Dasein, ser ahí, un concepto central que iría definiendo a lo largo de su obra. A través de la noción de Dasein, Heidegger comenzaba a poner en primer plano al ser humano como un ser que está en el mundo, que se encuentra inmerso en la realidad, no como un mero espectador, sino como un participante activo e irreductible. La influencia de Husserl seguía siendo profunda, pero Heidegger ya no podía conformarse con la perspectiva de la fenomenología tal como había sido formulada. El ser humano no era solo una conciencia que percibe el mundo, sino que era un ser que se enfrenta al misterio del ser mismo, que es arrojado al mundo, que vive con el peso de la finitud y la muerte, que se define no solo por sus experiencias, sino por el modo en que se relaciona con su propia existencia y con los otros seres. El surgimiento del Dasein, la existencia humana como el núcleo de la filosofía. Con esta idea, Heidegger se aleja de la fenomenología de Husserl, pero no por completo. El concepto de Dasein, que se traduce como ser ahí, era una noción que buscaba captar la existencia humana en su dimensión más fundamental. En lugar de ver al ser humano como una conciencia que solo experimenta, Heidegger lo veía como un ser arrojado en el mundo, que siempre se encuentra en un estado de ser en el mundo. El ser humano no es algo separado del mundo, no es un sujeto que observa desde fuera, sino que está siempre ya inmerso, arrojado en la red de relaciones que constituye su realidad. La cuestión central para Heidegger no era tanto como la conciencia accede a la verdad, sino que significa ser en primer lugar. En lugar de ver al ser como algo distante o abstracto, Heidegger lo situó en el corazón de la existencia humana. Dasein no era solo un concepto filosófico, era la clave para entender la vida misma. A través de este concepto, Heidegger planteaba una pregunta radical: ¿qué significa ser? Y esta no era solo una cuestión teórica, era una cuestión existencial que tocaba las fibras más profundas del ser humano.
La existencia humana no se reducía a una suma de experiencias, sino que implicaba una lucha constante con la muerte, con la finitud, con el significado de la vida misma. La crisis del ser y el abismo existencial, Heidegger frente a la muerte. La conciencia de la finitud humana se convirtió en uno de los temas centrales del pensamiento de Heidegger. La muerte no era un concepto abstracto, sino un aspecto vital y existencial de la experiencia humana. El ser humano está marcado por la finitud, por el hecho de que su vida tiene un principio y un fin, y es en la confrontación con esta verdad, con la presencia inminente de la muerte, que se revela la autenticidad del Dasein. El giro de Heidegger hacia la existencia humana y la preocupación por la muerte no es una mera curiosidad intelectual, sino una cuestión de vida o muerte. La existencia humana, tal como la entendía Heidegger, no se reducía a una mera cuestión de ser consciente del mundo. La existencia era un proceso en el que cada ser humano debía enfrentarse a sí mismo, confrontar su propia muerte y, al hacerlo, descubrir lo que significa vivir de manera auténtica. Solo al aceptar la finitud de su existencia, el Dasein podía encontrar una forma de vida auténtica, libre de la alienación que surge cuando se ignora esta verdad fundamental. Conclusión del capítulo 2. Un pensador en busca de lo absoluto. La relación de Heidegger con Husserl, aunque inicialmente de admiración y aprendizaje, se transformó en una relación de superación filosófica. El joven Heidegger no solo asimiló la fenomenología de su maestro, sino que, al mismo tiempo, comenzó a desafiarla, a alejarse de su enfoque limitado hacia la conciencia y la subjetividad. En lugar de centrarse solo en la conciencia, Heidegger puso en el centro de su pensamiento la existencia misma, el Dasein, la confrontación con el ser y la muerte. En este proceso, su pensamiento comenzó a madurar hacia lo que sería una de las filosofías más influyentes del siglo XX. Marcada por una intensidad emocional y existencial que capturó la profundidad del ser humano como nunca antes se había hecho. Ser y tiempo, la cuestión del ser. Un grito filosófico a lo desconocido, el surgimiento de la pregunta por el ser. En el torbellino de la reflexión filosófica, cuando todo parecía haber sido dicho, cuando la historia de la filosofía parecía repetirse en una interminable sucesión de nombres, conceptos y especulaciones, Martin Heidegger lanzó un grito filosófico que resonó en los cimientos mismos de la tradición. ¿Qué significa ser? Esta no era una pregunta trivial ni académica, sino un desafío existencial, un regreso a lo primordial, lo inquebrantable. La pregunta por el ser no era solo un ejercicio teórico, era una provocación radical, un intento de desentrañar el misterio más profundo de la existencia humana. La pregunta que Heidegger planteaba con intensidad no era qué es el ser, sino qué significa ser. Esto cambia todo. El ser ya no es un objeto que pueda ser reducido a definiciones o propiedades. El ser es algo que se despliega, que se experimenta, que se vive, y esta pregunta no tiene respuesta fija ni cerrada. Es un enigma que se abre con cada intento de comprenderlo, un abismo que solo puede ser explorado con valentía y sin las seguridades previas que la tradición filosófica había brindado hasta ese momento. En su monumental obra Ser y Tiempo 1927, Heidegger emprendió una tarea titánica: deshacer el tejido de siglos de pensamiento metafísico que había desvirtuado la pregunta por el ser. El filósofo alemán no solo quería hacer una crítica al pensamiento clásico, sino ir más allá, apuntando a una visión de la existencia humana que devolviera al ser su lugar primordial, en el centro de la vida misma. Dasein, la existencia humana como puente entre el ser y el mundo. El concepto de Dasein se erige como el pilar fundamental de la obra de Heidegger. En alemán, Da significa ahí y Sein significa ser, por lo que Dasein podría traducirse como ser ahí, ser en el mundo. A través de este concepto, Heidegger nos sumerge en la comprensión de lo que significa ser un ser humano, un ser que no se puede comprender simplemente como un espectador de la realidad, sino como un ser que está arrojado, implicado, involucrado en su propia existencia. Dasein no es solo un ente que existe, sino un ente que se plantea preguntas sobre su existencia. No solo está en el mundo, sino que está comprometido con él. Es, en otras palabras, un ser que se enfrenta a su propia finitud, a su temporalidad. El Dasein es un ser que no puede escapar de la verdad de su existencia, un ser que se define por su relación con el ser, pero también por la conciencia de su finitud. El ser humano, para Heidegger, no es simplemente un objeto o una substancia, sino un ser que se preocupa por su ser, que está aquí y que se enfrenta a la paradoja de la existencia. Vivir es también enfrentar la muerte.
Es en este punto donde Heidegger da un giro filosófico estremecedor. A diferencia de otros pensadores que ven al ser humano como un ente racional que busca conocimiento, Heidegger introduce una visión radicalmente diferente. El Dasein es un ser que vive una relación conflictiva con el ser y con su propia muerte. Para comprender realmente lo que significa ser, se debe ir más allá de las abstracciones del pensamiento. El Dasein es un ser temporal, arrojado en el mundo, marcado por su finitud. La temporalidad, el horizonte inalcanzable de la existencia. La temporalidad es un concepto esencial en el pensamiento de Heidegger, y en Ser y Tiempo cobra una magnitud impresionante. El tiempo no es un simple marco que mide la duración de los eventos, es la estructura misma a través de la cual se da la existencia humana. El Dasein está constantemente proyectado hacia el futuro, está orientado hacia sus posibilidades, y, al mismo tiempo, está marcado por su pasado. La temporalidad no es lineal, no es algo que se acumula, sino algo que se despliega y que siempre está presente en la forma en que el ser humano experimenta el mundo. Heidegger no está interesado en una cronología objetiva del tiempo, ni en la división entre pasado, presente y futuro como meros momentos de la historia. En lugar de esto, la temporalidad es una estructura existencial. El Dasein es un ser proyectado, siempre lanzado hacia el futuro, hacia sus posibilidades, y al mismo tiempo es un ser hacia la muerte. La conciencia de la muerte no es algo distante, sino un horizonte que se extiende ante él como un recordatorio constante de la finitud de la existencia humana. La muerte no es solo el fin de la vida, sino una característica esencial de la existencia humana. La conciencia de la muerte marca el carácter mismo del Dasein, lo define en su relación con el ser. Heidegger lo formula de manera provocadora: la muerte no es un acontecimiento en el futuro, es parte de lo que nos constituye. La muerte no es algo que puede evitarse o eludirse, es lo que da forma a nuestra existencia y, en última instancia, nos impulsa a vivir una existencia auténtica. En lugar de huir de la muerte o ignorarla, Heidegger propone que solo al aceptar plenamente nuestra finitud podemos vivir auténticamente. La muerte, en su irreductibilidad, desafía toda forma de vida superficial o alienada. Solo cuando el Dasein se enfrenta a la muerte, reconoce su finitud, puede realmente experimentar la vida en su totalidad, en su fuerza y en su intensidad. Esta toma de conciencia de la muerte se convierte en el punto de partida para una vida genuina, libre de la alienación y el vacío existencial que genera el olvido de la finitud humana. La autenticidad y la existencia, el llamado a ser lo que realmente somos. Uno de los conceptos más poderosos en Ser y Tiempo es el de la autenticidad. Para Heidegger, la vida auténtica es aquella en la que el Dasein se enfrenta a su finitud y a su ser en el mundo sin evasiones. Vivir auténticamente significa aceptar el ser tal como es, con su carga de incertidumbre, su falta de certezas, y, sobre todo, su finitud. La vida auténtica no es una vida cómoda ni segura, es una vida en la que el ser humano se ve obligado a tomar decisiones, a asumir su responsabilidad, a vivir sin las distracciones de una sociedad que constantemente lo empuja a olvidar su ser. La auténtica existencia no se encuentra en las rutinas diarias, en las convenciones sociales, o en las ilusiones de una vida que parece eterna. La vida auténtica solo puede encontrarse cuando el ser humano se enfrenta cara a cara con lo que es más inquietante, la muerte. Esta confrontación con la finitud no es un acto desesperado, sino un llamado a la libertad. La auténtica libertad no consiste en escapar de la muerte, sino en vivir con la conciencia de ella, en ser lo que uno realmente es. La crítica a la metafísica tradicional, la destrucción de la historia filosófica. En Ser y Tiempo, Heidegger realiza una crítica feroz a la metafísica tradicional. Desde los antiguos filósofos griegos hasta los pensadores contemporáneos, la filosofía había caído en el error de tratar el ser como algo simplemente dado, algo que podía ser definido y comprendido de manera conceptual. Heidegger denuncia la reducción del ser a una mera categoría, una abstracción sin la carga existencial que tiene para el Dasein. La historia de la filosofía había olvidado la pregunta primordial por el ser, y con ello había ignorado lo que significa realmente vivir como ser humano. Heidegger critica la forma en que la metafísica ha tratado de sistematizar el ser, limitándolo a categorías fijas, y lo hace a través de una mirada que desmantela las formas tradicionales de pensar, cuestionando las definiciones y planteamientos que la filosofía había dado al ser. Este desmantelamiento de la metafísica no es un acto de nihilismo, sino una llamada a la reconstrucción de una filosofía que vuelva a las raíces del pensamiento.
Una filosofía que se preocupe por la existencia y la verdad. Conclusión del capítulo 3. La revolución del pensamiento heideggeriano. Ser y tiempo es una obra que desafía toda noción convencional de lo que significa ser humano. Heidegger no solo se enfrenta a las preguntas filosóficas más profundas de la tradición, sino que lanza una nueva perspectiva sobre el ser, el tiempo, la muerte y la existencia. Con un enfoque existencial y radicalmente auténtico, Heidegger revela que la única forma de comprender el ser es vivir con la conciencia de nuestra finitud, de nuestra muerte inminente. Solo entonces el Dasein puede ser libre, solo entonces puede encontrar un sentido verdadero en su vida. La pregunta por el ser ya no es una cuestión de abstracción académica, sino un desafío urgente y personal que cada uno de nosotros debe afrontar. La filosofía de la técnica y el lenguaje. El rugido de la modernidad, el desenlace de la técnica y el olvido del ser. Imagina un mundo donde la chispa de la creación humana, de la técnica y la tecnología, ha alcanzado proporciones titánicas. La máquina domina, los avances tecnológicos son el paisaje cotidiano, y la velocidad a la que avanzamos es vertiginosa. En este contexto, surge una pregunta perturbadora: ¿qué nos está ocurriendo? La pregunta de Heidegger se alza como un eco sombrío y desafiante en la historia de la humanidad. ¿Nos hemos alejado de lo que realmente somos? A lo largo de la modernidad, hemos presenciado el vertiginoso ascenso de la tecnología, esa fuerza de la que nadie puede escapar. La máquina ha desplazado al hombre de sus labores, y las maravillas de la ciencia y la industria han transformado las bases mismas de nuestra existencia. Pero, para Heidegger, este avance, lejos de ser una mera mejora técnica, ha desencadenado una crisis existencial de proporciones universales. Nos hemos precipitado en un abismo donde la tecnología, que en sus orígenes fue vista como una herramienta al servicio del ser humano, ahora define y reconfigura toda nuestra relación con el mundo. En este capítulo de la filosofía heideggeriana, nos sumergimos en la crítica radical que el pensador alemán hace a la modernidad y su relación con la técnica. Para él, la tecnología no es solo un conjunto de herramientas, sino una fuerza que redefine nuestra comprensión del ser, la existencia y, en última instancia, nuestra relación con el mundo. Heidegger no ve la tecnología como una mera cuestión instrumental, sino como un modo de revelación del ser, que altera radicalmente nuestra conexión con la realidad. La técnica como desplazamiento del ser, el olvido del ser en la modernidad. La crítica de Heidegger a la técnica moderna es feroz y profunda. Según él, la tecnología ha dejado de ser un medio para alcanzar fines humanos concretos. Hoy, la técnica no es solo una serie de instrumentos o maquinarias que utilizamos, se ha convertido en un modo de revelación, en una forma en la que el ser se manifiesta, pero, a su vez, es una forma que oscurece el ser. En la modernidad, nos hemos vuelto tan absorbidos por la técnica, por el progreso y la eficiencia, que hemos olvidado lo esencial, el ser mismo. Para Heidegger, la técnica moderna ya no está al servicio del hombre, sino que el hombre ha sido subyugado por la técnica. Lo que inicialmente era una herramienta para mejorar las condiciones humanas se ha transformado en una fuerza autónoma que domina a la humanidad. Las grandes máquinas, los procesos industriales, los algoritmos, la ciencia y la tecnología en su totalidad no son meros productos de la humanidad, son estructuras que, lejos de liberarnos, nos encadenan a una visión unidimensional de la realidad. En su famoso ensayo La cuestión de la técnica 1954, Heidegger sostiene que la técnica moderna ha transformado nuestra forma de ser en el mundo. Lo que antes era una revelación del ser se ha convertido en un modo de dominio. La naturaleza y el mundo ya no se entienden como algo que está ahí para ser descubierto o comprendido, sino como un objeto a explotar y controlar. La técnica transforma el ser en una reserva, en algo que puede ser calculado, almacenado, controlado y explotado para maximizar la eficiencia. Esta visión utilitaria del mundo oscurece nuestra comprensión del ser, y Heidegger ve este proceso como uno de alienación y olvido de la esencia humana. La técnica y el enfrentamiento con lo inmenso, la gestión de lo inabarcable. Lo que Heidegger señala con inquietante claridad es que la técnica moderna no solo ha alterado nuestra relación con la naturaleza y el mundo exterior, sino también nuestra relación con nosotros mismos. La búsqueda insaciable de dominio y control ha creado una distorsión existencial que nos lleva a vivir en una constante prisa, en un impulso de satisfacción inmediata y de producción sin fin. Vivimos en un mundo acelerado y mecanizado,
donde el ser humano se convierte en parte de la maquinaria misma, atrapado en la repetición constante de tareas y actividades. El hombre moderno ya no se enfrenta al ser con asombro, con un respeto reverente hacia lo desconocido, sino que lo enfrenta con una actitud de control absoluto. Este modo de relación con el mundo nos ha llevado a una falta de profundidad existencial. Heidegger nos alerta sobre la inmediatez de la técnica y su capacidad para despojar al ser humano de la verdadera experiencia de la vida. En lugar de enfrentar el misterio del ser, la técnica nos permite escapar de la angustia existencial, de la reflexión sobre la finitud y la muerte, lo que nos empuja a una existencia superficial, alienada y fragmentada. En este mundo hipertecnológico, el hombre se ha convertido en una figura casi invisible, una sombra atrapada en su propio aparato, sin espacio para la autenticidad. Esta aceleración de la existencia es una de las tragedias que Heidegger contempla con una profunda melancolía. El Dasein, que una vez estaba involucrado en un ser en el mundo profundo y reflexivo, ahora está atrapado en la velocidad de la modernidad, dominado por lo inmediato y lo superficial. En la obsesión por lo práctico, lo medible y lo productivo, hemos olvidado el ser en sí mismo. El lenguaje como la morada del ser, pensar lo impensable a través del lenguaje. Sin embargo, Heidegger no deja todo en una oscuridad total. A lo largo de su pensamiento, el lenguaje emerge como un faro de esperanza, un medio por el cual el ser puede revelarse. Para Heidegger, el lenguaje no es simplemente una herramienta que usamos para comunicarnos, es la morada del ser. Es a través del lenguaje que el ser se revela y se entiende, y es en el lenguaje donde se guarda el potencial para una relación más auténtica con el mundo. La conexión de Heidegger con el lenguaje es profunda y, en cierto modo, mística. El lenguaje, en su forma más pura, no es una mera construcción humana, es la apertura del ser hacia el pensamiento. Para Heidegger, el lenguaje es lo que permite que el ser se haga visible, y es a través del lenguaje que la verdad del ser puede ser comprendida en toda su totalidad. Lo que el hombre necesita no es una mayor acumulación de hechos y datos, sino una mayor atención a las palabras, a las formas de expresión que nos conectan con lo más profundo de nuestra existencia. El lenguaje no es simplemente un reflejo de nuestra mente, sino que tiene el poder de desvelar el ser. Heidegger utiliza el término Vereinlichung, que puede traducirse como desvelamiento o revelación, para explicar cómo el lenguaje tiene el poder de sacar a la luz lo que está oculto, lo que está más allá de la comprensión inmediata. El lenguaje tiene la capacidad de abrir al ser humano al misterio de la existencia. Sin él, estamos condenados a vivir en un mundo de representaciones vacías, de conceptos sin sentido. El arte como lenguaje y revelación, la belleza del ser. En la misma línea, Heidegger ve el arte como una forma especial de lenguaje que puede desvelar el ser de una manera única. El arte no es solo una expresión estética, es una forma de revelación profunda, de mostrar el ser en su totalidad, de descubrir lo que está oculto en las sombras del mundo cotidiano. El arte, como el lenguaje, tiene la capacidad de romper las barreras de la percepción ordinaria y permitirnos acceder a una visión más profunda de la realidad. En su reflexión sobre la pintura, la poesía y otras formas de arte, Heidegger sostiene que el arte es una de las pocas áreas donde el ser puede revelarse plenamente. A través de la obra de arte, el ser se muestra en su esencia, y en este desvelamiento, el hombre puede experimentar un encuentro auténtico con la realidad. El arte es un portal hacia lo trascendental, una forma de ver lo invisible, de sentir lo que escapa al entendimiento racional. Conclusión, la revolución del pensamiento heideggeriano sobre la técnica y el lenguaje. En este capítulo, hemos seguido el pensamiento de Heidegger sobre la técnica, la tecnología y el lenguaje, y hemos descubierto una crítica feroz a la modernidad, a la deshumanización de la vida en la era tecnológica. Heidegger nos invita a reflexionar sobre cómo la técnica ha alterado nuestra relación con el ser, y nos ofrece una esperanza en el poder del lenguaje y del arte para desvelar la verdad esencial de la existencia humana. En este proceso de desvelamiento, Heidegger busca reencender la llama de la autenticidad y la conexión profunda con el mundo. La modernidad y su afán por la eficiencia pueden habernos desviado del ser, pero en el lenguaje y en el arte, Heidegger ve la posibilidad de un regreso a una comprensión más pura y profunda de lo que significa ser. Influencias filosóficas y legado. El eco de la filosofía, el lamento de la humanidad y la fuga del ser. Imagina un mundo donde las preguntas más fundamentales sobre la existencia humana se convierten en la fuerza motriz de un movimiento filosófico. Un mundo en el que el pensamiento de un hombre,
a través de las décadas, no solo desafíe las normas de la tradición, sino que inaugure un nuevo modo de pensar. Un mundo donde, gracias a un solo pensador, las sombras del ser se proyecten más allá del horizonte conocido, tocando las mentes y corazones de generaciones futuras. Este es el legado de Martin Heidegger, cuyas ideas y cuestionamientos continúan reverberando a través de las fronteras del pensamiento contemporáneo. En este capítulo nos adentramos en el impacto profundo y trascendental de Heidegger en corrientes filosóficas posteriores. Desde el existencialismo hasta la hermenéutica y la deconstrucción, su influencia se ha expandido como un río de pensamientos y emociones, desbordando las barreras del tiempo y el espacio. La pregunta por el ser, la existencia humana, la temporalidad y la verdad no solo se mantuvo como un eco filosófico aislado, sino que, con la intensidad de un relámpago en una tormenta de ideas, iluminó el camino de muchos pensadores posteriores que, a su vez, construyeron sobre su legado o desafiaron su visión. Heidegger no solo creó una revolución filosófica, sino que, al hacerlo, también ofreció un nuevo lente a través del cual el mundo podría ser visto, entendido y reinterpretado. El existencialismo, el hombre frente a la nada. Entre las corrientes filosóficas más influidas por el pensamiento de Heidegger se encuentra el existencialismo, un movimiento que, al igual que su mentor, cuestiona la naturaleza de la existencia humana. La conexión entre Heidegger y pensadores existenciales como Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty y Emmanuel Levinas es innegable, pero cada uno de estos filósofos, al ser tocado por la chispa del pensamiento heideggeriano, ha seguido su propio camino, desentrañando nuevas capas de la experiencia humana. Jean-Paul Sartre, la libertad del ser y la condición humana. Sartre, el filósofo del existencialismo, encontró en Heidegger un terreno fértil para explorar la angustia existencial y la libertad. En su obra más conocida, El ser y la nada 1943, Sartre toma prestadas muchas de las categorías ontológicas de Heidegger, especialmente la noción de Dasein, ser ahí, y su implicación en la temporalidad y la finitud. Sartre, sin embargo, lleva estas ideas a un terreno más radicalmente existencial. Para él, el ser humano no solo está preocupado por su ser, sino que está condenado a la libertad. A la angustia que surge de su capacidad de elegir y de crear su propia esencia en un mundo que no ofrece garantías. A diferencia de Heidegger, que se centra en la revelación del ser y su conexión con la muerte, Sartre enfatiza la nada como la fuente de la angustia humana. Un vacío existencial que se convierte en el motor de la libertad humana. Maurice Merleau-Ponty, la corporeidad y la percepción del mundo. Maurice Merleau-Ponty, uno de los filósofos más importantes del existencialismo francés, también se vio profundamente influenciado por la fenomenología de Heidegger. A diferencia de Sartre, quien se centró en la libertad individual y la autodefinición, Merleau-Ponty se interesó por la experiencia del cuerpo en el mundo y cómo nuestra percepción del ser es siempre encarnada. Merleau-Ponty compartió con Heidegger la preocupación por la relación entre el ser y el mundo, pero dio un giro hacia la percepción sensorial como el lugar fundamental donde la existencia se despliega. Para él, el Dasein no es solo una conciencia que reflexiona sobre su ser, sino un cuerpo que vive en el mundo, interactúa con él y, a través de esa interacción, revela el ser. Emmanuel Levinas, El rostro del otro y la ética del ser. Emmanuel Levinas, por su parte, se aleja del enfoque ontológico de Heidegger y se dirige hacia una ética radical basada en el encuentro con el otro. Para Levinas, el rostro del otro es la revelación del ser de una manera completamente diferente a la que Heidegger propone. Si para Heidegger el ser es algo que se revela a través de la temporalidad y la muerte, para Levinas, el ser se revela en la ética, en el encuentro con el rostro del otro, que exige una responsabilidad infinita. Levinas pone al otro en el centro de la reflexión filosófica, y aunque comparte con Heidegger la preocupación por la alteridad, su enfoque se aleja del individualismo heideggeriano para abrir la puerta a una ética de la otredad. La filosofía posmoderna, desafíos y nuevas perspectivas. La influencia de Heidegger no se limita a los filósofos existencialistas. Su pensamiento ha sido crucial en el surgimiento y la configuración de la filosofía posmoderna, particularmente en el trabajo de pensadores como Jacques Derrida y Michel Foucault, quienes transformaron profundamente las concepciones sobre la verdad, el lenguaje y el poder. Jacques Derrida, la deconstrucción y la cuestión del ser. El impacto de Heidegger en Jacques Derrida es una de las relaciones más fascinantes en la historia del pensamiento contemporáneo. Derrida,
el padre de la deconstrucción, toma de Heidegger la preocupación por el lenguaje y su papel en la constitución de la realidad. Sin embargo, Derrida va más allá de Heidegger al criticar la concepción tradicional de la presencia y la verdad. En la deconstrucción, Derrida señala que no hay una presencia pura, un acceso directo al ser, todo está mediado por el lenguaje, que está en constante deconstrucción. Heidegger había puesto en evidencia que el lenguaje era la morada del ser, pero Derrida lleva esto un paso más allá, mostrando que el lenguaje no es un medio transparente para acceder a la verdad, sino que está plagado de diferencias y desplazamientos que siempre impiden una comprensión plena del ser. Michel Foucault, el poder, el saber y el ser. Michel Foucault, otro de los pilares del pensamiento posmoderno, se ve influenciado por Heidegger en su enfoque sobre la historia y el ser. Foucault toma prestadas las preocupaciones de Heidegger sobre la relación entre el hombre y el ser, pero se aleja de la ontología fundamental de Heidegger al enfocarse en las estructuras de poder y conocimiento que constituyen nuestras interpretaciones del ser. Para Foucault, el ser no es algo que se pueda entender fuera de las estructuras históricas y sociales en las que está inmerso. El pensamiento heideggeriano, con su enfoque en la temporalidad y el ser, es reconfigurado por Foucault dentro de una narrativa de poder, conocimiento y disciplina. El ser ya no es solo un fenómeno ontológico, sino una construcción histórica y cultural. La hermenéutica, el arte de interpretar el ser. Uno de los aspectos más innovadores de la filosofía de Heidegger fue su contribución a la hermenéutica, la teoría de la interpretación de textos. Aunque la hermenéutica tiene una larga historia que remonta a filósofos como Friedrich Schleiermacher y Wilhelm Dilthey, fue Heidegger quien revolucionó la disciplina al vincularla con su concepto de ser en el mundo. Para Heidegger, la interpretación no es solo un acto de comprensión de un texto o un objeto, es un acto esencial de nuestra existencia misma. El ser humano, al interpretar el mundo, se interpreta a sí mismo, y es a través de esta interpretación que el ser se revela. Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, introduce la idea de que el ser solo puede ser comprendido a través de una interpretación dinámica que tiene lugar en el contexto de la existencia humana. El legado, Heidegger como faro del pensamiento contemporáneo. El impacto de Heidegger sobre la filosofía contemporánea es inmenso y profundo. Su crítica a la metafísica tradicional, su cuestionamiento sobre el ser, su reflexión sobre la temporalidad, la muerte y la existencia auténtica, así como su invención de una nueva forma de hermenéutica, han dejado una marca indeleble en el pensamiento filosófico. Sus influencias se extienden mucho más allá del ámbito de la filosofía, tocando las ciencias sociales, la literatura, la psicología e incluso la política. Pero, al mismo tiempo, su legado es ambiguo y controvertido. La relación de Heidegger con el nazismo, aunque compleja y debatida, ha empañado la recepción de su obra y ha abierto preguntas éticas y filosóficas sobre la responsabilidad del filósofo y el uso de su pensamiento. A pesar de esta oscuridad, la profundidad de su pensamiento sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan entender las complejidades de la existencia humana. El ser y la verdad en un mundo moderno dominado por la tecnología y el cambio. Conclusión, un pensamiento inmortal. A través de su influencia en el existencialismo, la hermenéutica, la deconstrucción y la filosofía postmoderna, Heidegger ha dejado un legado filosófico que sigue siendo un punto de referencia para las mentes más inquietas del siglo XXI. Su trabajo nos invita a enfrentarnos a lo más profundo de nuestra humanidad, nuestra angustia existencial, nuestra búsqueda de sentido, y la búsqueda, constante y desafiante, de la verdad. La pregunta por el ser nunca ha dejado de ser urgente, y en los ecos del pensamiento heideggeriano, encontramos la chispa que sigue iluminando nuestro camino, por más que intentemos deshacernos de sus sombras. La relación de Heidegger con el nazismo. El rostro oscuro del pensamiento, una sombra que persigue la filosofía. La historia de Martin Heidegger, uno de los filósofos más influyentes y complejos del siglo XX, no solo está marcada por su innovador cuestionamiento del ser, sino también por una oscura y controvertida conexión con el régimen nazi. La relación de Heidegger con el nazismo ha sido un tema de debate profundo, de análisis inquietante, y de una condena filosófica que no ha dejado de perseguir su legado. Esta conexión, distante en el tiempo, continúa resonando con una intensidad escalofriante, en un eco que mantiene vivas las preguntas sobre la responsabilidad del filósofo, el alcance de su pensamiento y la naturaleza de su compromiso moral. El ascenso de Heidegger,
de filósofo a rector en un mundo cambiante. En 1933, cuando Adolf Hitler llegó al poder, el clima político en Alemania estaba marcado por un fervor nacionalista, una atmósfera de crisis económica y una ola de fervor ideológico que transformaría para siempre el destino del país. En este contexto turbulento, Heidegger, que había sido una figura prominente en la filosofía alemana, pasó de la academia a la arena política con un apoyo inicial al régimen nazi que sorprendió y desconcertó a muchos de sus contemporáneos. Heidegger aceptó el cargo de rector de la Universidad de Friburgo, una posición de poder significativo en el ámbito académico, y lo hizo bajo la bandera del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi. Este movimiento fue un punto de inflexión en su vida. En la ceremonia de su nombramiento como rector en 1933, Heidegger se mostró públicamente como un firme defensor de la revolución nacional que traería el nazismo a Alemania. Su discurso inaugural resonó con entusiasmo por los cambios radicales que el régimen prometía implementar. Lo que parecía ser un movimiento sin ambigüedades se convirtió en una de las cuestiones más complejas y espinosas de la historia del pensamiento filosófico. ¿Era Heidegger un hombre de ideas filosóficas revolucionarias, atrapado en la tormenta política de su tiempo? ¿O estaba, en verdad, comprometido ideológicamente con el nazismo, alineando su pensamiento con la ideología del régimen? El apoyo controvertido al régimen, compromiso filosófico u oportunismo político. La relación de Heidegger con el nazismo es una de las más discutidas y debatidas de la filosofía moderna. El propio Heidegger parecía ser consciente de la gravedad de sus acciones, aunque sus explicaciones a lo largo de los años fueron ambiguas y evasivas. Durante su rectorado, Heidegger adoptó una postura activa de apoyo al régimen, no solo como académico, sino también como filósofo. Se mostró favorable a la revolución que el nazismo prometía para renovar la Alemania moderna y se alineó con los ideales de la pureza racial y cultural que el régimen promovía, aunque sin necesariamente asumir las políticas más radicales de la ideología nazi. Pero Heidegger también fue un pensador profundamente crítico de la modernidad y la técnica, y en este sentido, algunas de sus ideas parecían coincidir con la crítica nazi al materialismo y al cosmopolitismo que, según el régimen, contaminaban la pureza alemana. Es difícil, sin embargo, trazar una línea clara entre su apoyo político al nazismo y sus puntos filosóficos, ya que muchos de sus escritos en ese tiempo muestran una fascinación por el renacimiento de Alemania, la voluntad de poder de la nación, y la vuelta a un ser auténtico que rechazaba las influencias extranjeras y materiales de la modernidad. Para muchos críticos, esta postura no era simplemente una reacción a las circunstancias políticas del momento, sino una implicación ideológica profunda, un apoyo no solo a un régimen político, sino también a los ideales filosóficos que el nazismo intentaba infundir en la sociedad alemana. En su trabajo La cuestión de la técnica, Heidegger critica la modernidad y su enfoque en la técnica, pero nunca desvincula este rechazo de una crítica directa al régimen nazi o a la cultura de la violencia racial y el autoritarismo. ¿Una relación ambigua o un compromiso ideológico? La pregunta central que persiste en torno a Heidegger y el nazismo es si su relación con el régimen fue verdaderamente ideológica o si fue una forma de oportunismo filosófico. Algunos intérpretes sugieren que Heidegger nunca fue un nazi convencido en el sentido clásico, sino que utilizó el régimen como una oportunidad para aplicar sus propias ideas filosóficas sobre la renovación cultural y el retorno a la autenticidad. En este sentido, Heidegger no habría apoyado completamente los aspectos más atroces del nazismo, sino que habría utilizado su influencia como filósofo para intentar redirigir el rumbo del régimen hacia una visión más espiritual y menos materialista del ser. Sin embargo, muchos otros filósofos y críticos, como Theodor Adorno y Jürgen Habermas, han señalado que esta visión de Heidegger como un filósofo independiente y autónomo que se aprovechó de la política nazi para alcanzar sus fines académicos y espirituales es insostenible. La realidad es que Heidegger no solo se alineó con el régimen, sino que mostró una falta de crítica activa hacia sus políticas raciales, antisemitas y expansionistas. Su silencio ante los horrores del Holocausto, su apoyo inicial al régimen, y su negativa a distanciarse completamente de sus políticas, incluso después de la caída del régimen, dejan en claro que su relación con el nazismo fue más que ambigua. El debate filosófico, la filosofía de Heidegger y el nazismo.
La pregunta que sigue siendo una de las más debatidas en la filosofía contemporánea es si es posible separar el pensamiento filosófico de Heidegger de su relación con el nazismo. Es posible leer a Heidegger como un pensador trascendental, profundamente comprometido con el misterio del ser, sin tener que rendir cuentas por su apoyo al régimen de Hitler? O, por el contrario, el propio pensamiento de Heidegger está irremediablemente marcado por su implicación en el nazismo, de modo que toda su obra se convierte en un producto de la ideología que defendió en su tiempo? Este debate ha generado una división profunda dentro del mundo académico. Algunos argumentan que las contribuciones filosóficas de Heidegger al pensamiento contemporáneo son incuestionables, y que no debe ser juzgado por su afiliación política, sino por la profundidad de su cuestionamiento filosófico del ser. Otros, sin embargo, sostienen que su apoyo al nazismo, y especialmente su silencio ante las atrocidades cometidas en su nombre, debe pesar mucho en nuestra evaluación de su pensamiento. ¿Es posible separar las brillantes intuiciones filosóficas de Heidegger de su vínculo con un régimen tan oscuro y destructivo? El legado de Heidegger, la sombra que persiste. El legado de Heidegger está irremediablemente marcado por esta relación con el nazismo, y aunque su influencia sobre la filosofía moderna y contemporánea es indiscutible, la sombra de su complicidad política persiste. Su pensamiento ha sido absorbido y reinterpretado por muchas corrientes filosóficas, pero su implicación en el nazismo sigue siendo un tema de controversia y reflexión. Pensadores contemporáneos continúan luchando con la cuestión de cómo manejar el legado de Heidegger, debatiendo si es posible admirar su trabajo filosófico mientras se condena su colaboración con uno de los regímenes más atroces de la historia. En última instancia, la relación de Heidegger con el nazismo no solo es una cuestión de política, sino también de ética filosófica. ¿Hasta qué punto el filósofo está obligado a una responsabilidad moral por las ideologías que apoya? ¿Y cómo podemos reconciliar las poderosas ideas sobre la existencia humana, la temporalidad y el ser con la complicidad de su autor en un régimen que promovió la violencia y la opresión? La respuesta a estas preguntas sigue siendo, en muchos aspectos, el desafío más grande de la filosofía contemporánea. Conclusión: la larga sombra del pensador. La relación de Heidegger con el nazismo nos obliga a confrontar la compleja intersección entre filosofía y política, entre ideas y su implementación en el mundo real. El pensamiento de Heidegger sigue siendo una fuente de inspiración, pero también de profunda preocupación ética. Su legado filosófico no se puede disociar de su pasado político, y la lucha por entender la amplitud de su pensamiento se enfrenta constantemente a la sombra oscura de su complicidad en el nazismo. Al final, la historia de Heidegger no es solo la historia de un filósofo, sino la historia de cómo el pensamiento humano puede ser arrastrado hacia las profundidades de la política y la moralidad, y cómo, incluso en las más grandes mentes, pueden surgir grietas que nos recuerdan la fragilidad de la existencia humana. La última etapa de su vida y la controversia filosófica. La última llama, Heidegger en el ocaso de su pensamiento. La vida de Martin Heidegger, marcada por la intensidad de su pensamiento y su compleja relación con la historia, llegó a su final con la misma ambigüedad que la había acompañado durante toda su existencia. En sus últimos años, el filósofo alemán no solo continuó desentrañando las profundidades del ser y la existencia, sino que también se enfrentó a los fantasmas de su propio pasado, un pasado que lo perseguiría hasta su muerte. Su figura, lejos de desvanecerse en el olvido, se mantuvo viva en el debate filosófico, alimentando tanto la admiración como la condena. Los últimos escritos y conferencias de Heidegger, que abordan temas como la tecnología, el arte y la metafísica del ser, siguen siendo el centro de controversias que mantienen su nombre como un faro, aunque envuelto en sombras. La reflexión final, un pensamiento que no cesa de buscarse a sí mismo. Heidegger, al final de su vida, se encontraba como un hombre profundamente en deuda con el misterio del ser. A pesar de sus años de retiro y su alejamiento progresivo de la vida pública, sus escritos de los años 50 y 60 reflejan una continuación de su búsqueda filosófica, con un enfoque renovado en los temas que lo habían obsesionado durante toda su carrera: la relación entre el ser y la tecnología, el arte como una forma de desvelamiento del ser, y la cuestión fundamental de cómo los seres humanos se encuentran con el ser en el contexto de la modernidad. En sus últimos años, Heidegger se sumergió aún más en la interrogación de la técnica y la tecnología. Si en sus trabajos anteriores había desarrollado una crítica a la técnica moderna y su capacidad para reducir al ser humano a un mero objeto manejable,
En sus últimos escritos Heidegger profundiza en cómo la tecnología ha transformado nuestra relación con el mundo, haciéndonos cada vez más ajenos a la verdadera esencia del ser. El concepto de gestel, armazón o cuadro, introducido en sus conferencias sobre la tecnología, se convierte en una figura central en su pensamiento tardío. En este concepto, Heidegger describe la forma en que la tecnología moderna organiza el mundo de una manera que nos impide experimentar el ser en su pureza. La tecnología, según él, ha transformado la naturaleza y la humanidad en algo que puede ser calculado, medido y controlado, alejándonos de la capacidad de percibir lo que es, lo que está allí de manera auténtica. En paralelo, Heidegger reflexiona sobre el arte y su capacidad para revelar la verdad del ser. Para él, el arte sigue siendo uno de los pocos medios capaces de hacer que el ser se manifieste en su forma más pura. El arte, en su máxima expresión, es un acto de desvelamiento que trasciende las limitaciones de la técnica y la razón. Aunque el arte nunca puede alcanzar una verdad definitiva, su capacidad para hacer que el ser se revele de manera auténtica lo coloca en un lugar privilegiado dentro del pensamiento de Heidegger. Estas reflexiones finales subrayan la nostalgia del filósofo por una forma de existencia que se ha perdido en la modernidad. Un anhelo por una autenticidad que se desvanece mientras la humanidad se ve absorbida por los avances tecnológicos y los mecanismos de poder. La controversia filosófica, el fantasma del nazismo y el juicio histórico. Pero la figura de Heidegger no podía ser entendida sin reconocer la sombra que lo perseguía. La controversia sobre su relación con el nazismo seguía siendo una cuestión central en los últimos años de su vida y, lamentablemente, continuaría siendo un tema candente después de su muerte. En este periodo final, Heidegger no se retractó de su apoyo inicial al régimen nazi, ni hizo una declaración clara sobre su postura durante esos años oscuros. Aunque nunca fue miembro activo del partido nazi después de 1934, su silencio y su negativa a distanciarse completamente del régimen nazi le valieron una serie de acusaciones de complicidad. Y muchos críticos filosóficos siguieron cuestionando si Heidegger estaba genuinamente comprometido con los ideales nazis o si simplemente se había dejado arrastrar por los eventos de su tiempo. Uno de los puntos más controvertidos fue el Cuaderno Negro, Schwarze Hefte, una serie de escritos personales que Heidegger publicó póstumamente, los cuales revelaron pensamientos antisemitas y una ideología que se alineaba, en algunos aspectos, con las creencias del régimen nazi. Estos escritos, llenos de fragmentos filosóficos y políticas enigmáticas, han sido considerados por algunos como una confirmación de que Heidegger nunca rompió completamente con el nazismo, mientras que otros sostienen que estos textos reflejan una preocupación más filosófica por el destino del mundo occidental, más que un apoyo ideológico al nacionalsocialismo. La controversia, entonces, se desplaza de la mera afiliación política a un terreno más profundo. Es el pensamiento de Heidegger irremediablemente contaminado por su relación con el nazismo. ¿O podemos separarlo de su ideología? La dificultad para abordar este problema radica en que, mientras Heidegger nunca ofreció una verdadera autocrítica o una renuncia explícita a su apoyo inicial al nazismo, sus reflexiones filosóficas más amplias sobre la modernidad, la técnica y la existencia humana no parecen estar inherentemente vinculadas al régimen que apoyó en sus primeros años. Esta ambigüedad ha generado una división profunda en la filosofía contemporánea. El legado y la influencia filosófica, de Heidegger a la posmodernidad. A pesar de las polémicas que continúan marcando su figura, Heidegger sigue siendo una de las figuras más influyentes en la filosofía del siglo XX. En sus últimos años, su trabajo había dejado una huella indeleble en los movimientos filosóficos que emergieron en la segunda mitad del siglo XX, particularmente en el existencialismo, la hermenéutica, y más tarde en la deconstrucción. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty y Emmanuel Levinas encontraron en Heidegger un punto de partida para sus propias reflexiones sobre la existencia humana, la libertad y la responsabilidad. Pero más allá de sus influencias inmediatas, Heidegger se convirtió en un filósofo que moldeó de manera indirecta el pensamiento postmoderno. Su énfasis en la finitud del ser, el cuestionamiento de la objetividad y la certeza absoluta, y su rechazo de las narrativas totalizadoras de la razón, contribuyeron a la formación de corrientes filosóficas que rechazan los metarrelatos y la universalidad, como el postestructuralismo y la deconstrucción. Filósofos como Derrida y Foucault, aunque críticos de ciertos aspectos de Heidegger, se vieron profundamente inspirados por sus cuestionamientos sobre el lenguaje, la verdad y la historia.
la ambigüedad inmortal, la doble cara de Heidegger. Al reflexionar sobre el legado de Heidegger, no podemos evitar enfrentar su ambigua figura histórica. Por un lado, Heidegger es uno de los pensadores más profundos que ha existido, un filósofo que cambió el curso del pensamiento occidental al replantear las cuestiones fundamentales sobre el ser, la existencia, la temporalidad y la técnica. Pero, por otro lado, su vinculación con el nazismo deja una marca indeleble en su biografía, un contraste inquietante que impide que su pensamiento se reciba sin reservas. La pregunta que persiste es si esta dualidad, su brillantez filosófica y su colaboración con el régimen nazi puede coexistir sin que una contamine irrevocablemente la otra. ¿Es posible seguir leyendo a Heidegger sin condenar su apoyo al nazismo, o debemos ver toda su obra a través del prisma de su implicación política? El filósofo alemán, al igual que el ser que tanto intentó desvelar, sigue siendo un misterio en sí mismo, un enigma que desafía la interpretación sencilla. La ambigüedad de su pensamiento y su figura histórica seguirá alimentando debates y controversias por generaciones. Lo que es innegable, sin embargo, es que Heidegger ha dejado una marca profunda e irreversible en la filosofía contemporánea, una marca que sigue viva, llena de contradicciones y complejidades, y que, probablemente, nunca dejará de provocar reflexión y admiración. Conclusión: el último susurro del pensador. La última etapa de la vida de Heidegger es tanto la culminación de su carrera filosófica como el epílogo de una figura que nunca dejó de debatirse entre las sombras de su tiempo y la luz de sus ideas. En su retiro, sus pensamientos fueron un susurro que retumbó en los corazones y mentes de aquellos que lo siguieron, pero también una provocación, una llamada a la reflexión que no puede ser ignorada. El filósofo que una vez desafió al ser y a la historia, que habló de la angustia de la existencia y la revelación del mundo, dejó una huella que sigue viva, feroz y contradictoria. Y en esa huella, tan humana y tan inhumana a la vez, se encuentra el legado de Heidegger, un pensamiento que sigue buscando el ser, mientras se enfrenta, con intensidad y dolor, a su propio pasado. Un viaje a través del tiempo, el ser y la condición humana. La historia, ese vasto tapiz tejido con los hilos de innumerables vidas, emociones, decisiones y destinos, nos invita a un viaje interminable hacia el entendimiento de quiénes somos, de dónde venimos y, tal vez, hacia dónde vamos. Pero, al mismo tiempo, la historia es como un espejo roto, donde los fragmentos que emergen de ella nos ofrecen no una visión clara, sino una multiplicidad de perspectivas, algunas alineadas, otras contradictorias, todas moldeadas por la subjetividad, la cultura, el poder y las interpretaciones humanas. Al mirar la historia, no solo observamos eventos pasados, sino que, de alguna manera, nos observamos a nosotros mismos, confrontando nuestras propias contradicciones, nuestros aciertos y errores, nuestras esperanzas y temores. Desde las antiguas civilizaciones que emergieron a orillas de grandes ríos hasta los días contemporáneos, cada momento histórico ha sido marcado por una lucha constante entre lo efímero y lo eterno, entre la aspiración humana hacia el progreso y la inevitable sombra de la decadencia. En cada época, la humanidad ha buscado comprender el sentido de su existencia, proyectando sobre el horizonte de su historia las respuestas que necesitaba, sin saber que las preguntas nunca cesarían de existir. El ser humano ha intentado, a lo largo del tiempo, dominar el caos de la vida, encontrar significado en la lucha diaria, y, a través del arte, la política, la filosofía y la ciencia, ha procurado dejar una huella, una marca de su paso por el mundo. El tiempo y su paradoja, la fugacidad y la eternidad. El tiempo, esa fuerza intangible que fluye como un río interminable, es quizás el más grande de los actores en la historia humana. Nos arrastra, nos moldea y, al final, nos consume. Cada momento que vivimos, cada instante que parece irrepetible, es absorbido por un flujo incesante que parece no detenerse nunca. Y, sin embargo, dentro de este flujo continuo, la historia nos recuerda que hay momentos que parecen detener el tiempo, que parecen resistirse a la erosión de los años. Son esos eventos cruciales, esos puntos de inflexión donde las decisiones individuales y colectivas producen ondas que reverberan más allá de las fronteras del presente, hacia un futuro incierto. La paradoja del tiempo radica en su capacidad de ser tanto una constante que marca el paso de nuestras vidas como una dimensión inalcanzable. Nos encontramos atrapados en la ilusión de que el tiempo es nuestro enemigo, siempre escapándose de nuestras manos. Pero si algo nos enseña la historia, es que el tiempo, lejos de ser un enemigo,
es también un espejo. Nos muestra que el cambio es inevitable, que nada permanece igual, pero que, paradójicamente, a través de la historia, intentamos detener ese cambio y encontrar algo eterno. Algo que sea permanente en medio de la transformación. La condición humana, entre el idealismo y la realidad. La historia está llena de héroes y villanos, de personajes que han intentado cambiar el curso del destino humano. Pero, al mirar más de cerca, nos damos cuenta de que, en su esencia, todos los seres humanos somos, en última instancia, igual de vulnerables. Los ideales de justicia, libertad, igualdad, progreso y amor han sido la bandera de muchas revoluciones, pero también han sido las ilusiones que han dado lugar a las más profundas desilusiones. La historia está marcada por la tensión entre lo que aspiramos a ser y lo que realmente somos. Los grandes movimientos que han transformado el mundo han sido impulsados por la esperanza de alcanzar un futuro mejor, pero también han estado plagados de contradicciones, sacrificios y sufrimientos. La historia nos enseña que el ser humano, a pesar de su capacidad para crear maravillas, también es capaz de las peores atrocidades. Es un ser que vive en un constante vaivén entre lo sublime y lo terrible. En su búsqueda de sentido, ha construido culturas, civilizaciones, religiones y sistemas filosóficos que intentan otorgar un propósito a su existencia. Pero, al mismo tiempo, ha sido capaz de destruir todo lo que ha creado, desde los grandes imperios hasta los más simples sueños de paz y armonía. La historia no es una narración lineal de progreso, sino una danza caótica entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y la desesperación. Es esta condición humana la que da forma a la historia. Cada ser humano, en su vida cotidiana, en sus decisiones más simples y en sus actos más heroicos, es una parte del gran relato histórico. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento tiene el poder de alterar el curso de los eventos. Y, sin embargo, somos conscientes de nuestra insignificancia en el gran esquema del tiempo. La historia, entonces, se convierte en un reflejo de nuestra lucha constante por encontrar un propósito, por entender el significado de nuestra existencia y por dejar una huella que, aunque efímera, sea recordada por las generaciones venideras. El poder de la narrativa, construcción y destrucción de la memoria colectiva. La historia no es solo un conjunto de hechos, es una narrativa que se construye y se reconstruye a lo largo del tiempo. Cada sociedad, cada cultura, tiene su propia versión de los eventos, su propia interpretación de los hechos y sus propios héroes y villanos. Lo que una generación considera un acto de justicia, otra puede verlo como una injusticia. Lo que para unos es una revolución liberadora, para otros es una rebelión destructiva. La historia es, en última instancia, una construcción humana, una forma en que intentamos darle sentido al caos de nuestra experiencia. Esta construcción de la historia es, en muchos casos, un acto de poder. Aquellos que tienen el control de los medios de comunicación, de la educación y de las instituciones sociales tienen también el poder de dar forma a la memoria colectiva. La historia, entonces, se convierte en un campo de batalla por la verdad, una lucha por definir qué se recuerda y qué se olvida. A través de la selección y omisión de hechos, de la interpretación de los eventos y de la creación de narrativas dominantes, las sociedades perpetúan ciertas visiones del mundo y suprimen otras. La historia, por tanto, no es solo un testimonio de lo que ha ocurrido, sino también un medio para dar forma al presente y al futuro. Pero la historia también es el terreno donde se pueden cuestionar estas narrativas. A lo largo del tiempo, los movimientos de resistencia, las voces disidentes y los pensadores críticos han desafiado las versiones oficiales de la historia. Al hacerlo, han abierto nuevos caminos para la comprensión humana, revelando aspectos olvidados o silenciados del pasado. La historia, entonces, no es solo un relato estático de lo que fue, sino un proceso dinámico de reinterpretación, de descubrimiento y, a veces, de subversión. El legado, reflexiones finales sobre la impronta humana. El legado que dejamos es, en última instancia, el producto de nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Al mirar atrás, podemos sentirnos orgullosos de las grandes conquistas humanas, el arte, la ciencia, la filosofía, la política, la justicia. Pero también debemos enfrentarnos a las sombras de nuestro pasado, las guerras, las opresiones, las injusticias y las violencias que han marcado el destino de millones. La historia nos enseña que el legado humano es complejo, contradictorio y multifacético. En última instancia,
La historia no es solo un ejercicio académico o una forma de recordar lo que ocurrió. Es un espejo en el que nos miramos, nos cuestionamos y, sobre todo, aprendemos. La historia es el relato de nuestra condición humana, de nuestras luchas, nuestros errores y nuestras victorias. Y, al enfrentarnos a ella, no solo tratamos de entender el pasado, sino que buscamos entendernos a nosotros mismos, nuestro lugar en el mundo y el sentido de nuestra existencia. En un mundo cada vez más globalizado y frenético, donde el cambio parece ser la única constante, la historia sigue siendo nuestra guía más confiable. Nos recuerda lo que hemos sido, lo que hemos logrado, y lo que aún podemos hacer. Nos desafía a no repetir los errores del pasado, pero también nos inspira a crear nuevas historias de esperanza, justicia y humanidad. En última instancia, la historia es nuestro relato compartido, un relato que sigue escribiéndose, que nunca termina, pero que siempre será, en su esencia más profunda, una reflexión sobre la lucha humana por encontrar sentido, por existir y, quizás, por trascender el tiempo mismo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.